No sucederá nada diferente en tu vida si sigues siendo la misma o el mismo. Si hay una área de tu vida que no está funcionando, es ahí el indicativo que es donde te hace falta sabiduría, donde te hace falta conciencia, donde te hace falta un conocimiento adicional, donde tienes que seguramente soltar formas de pensar, pero que no están funcionando en esa área específica de tu vida. Eso significa que tenemos que estar dispuestos a transformarnos. De lo contrario, no sucederá nada diferente en tu vida. Así de simple funciona. Esta semana nos conectamos con la porción de Yitro. Yitro es considerada por algunos como la porción más importante de toda la Biblia, porque en ella al final se revelan los 10 enunciados o los 10 mandamientos, que son los niveles de conciencia y de luz más elevados que podemos aspirar a recibir en este mundo. Ser cabalista es aprender a recibir esas conciencias. Cabalá es recepción. Y un cabalista aprende a recibir. Y esta porción nos da ese gran regalo al final. Pero realmente pasar la iniciación de Yitro implica estar dispuesto a transformarnos, estar dispuesto a ver esas áreas en que nuestra vida no está funcionando y reconocer que como somos, con la información que traemos, con la experiencia que traemos, ya no es suficiente porque algo falta en nuestra vida. Y Yitro es realmente un proceso de iniciación muy fuerte para poder posteriormente merecer llegar hasta el Sinaí a recibir la conciencia más elevada y más pura de luz que podemos aspirar a recibir. Así que Yitro es un estado de conciencia que está latente en nosotros. Yitro en la historia bíblica es el suegro, se convierte en el suegro de Moshe. Moshe es nuestra conciencia superior. Pero Moshe, para poder casarse con la hija de Yitro, tuvo que pasar una serie de pruebas muy duras y muy fuertes para poder merecer a la que sería su esposa Séfora. ¿Pero qué significa Séfora? Siempre la mujer representa la vasija. Y para poderse ganar Moshe a Séfora, que representa la vasija completa de Moisés, tuvo que pasar por una serie de pruebas y de transformaciones y de aprendizajes muy importantes. De lo contrario, Moshe no hubiera podido llegar a merecer la revelación que lo estaba esperando en el monte Sinaí, que es la revelación de los 10 mandamientos, la conciencia más pura a la que podemos aspirar. Séfora representa la vasija completa, porque solo en una vasija completa podemos recibir y contener la luz del Creador. De lo contrario, nuestra vasija se convierte en una vasija llena de agujeros, por donde todo lo que recibimos se pierde, se diluye. Pero para eso tenemos que estar dispuestos a pasar por el trabajo que pasó Moshe y que Yitro, esa conciencia que todos traemos dentro, también dispuesta ¿a qué? Ese es el mensaje esta semana. Yitro era un gran sabio, pero era un sabio que originalmente estaba conectado con la conciencia del faraón. Él era un hechicero, era un mago que le servía al faraón y que le daba consejos al faraón. Al mismo tiempo, él era un hechicero, pero al mismo tiempo él traía una conciencia que lo hacía saber que había algo más allá de esa conciencia inferior de conectarse con la magia, con la hechicería. Y Yitro es esa conciencia en nosotros que debemos de superar. Yitro representa la idolatría en su máxima expresión.
porque el ego es el sinónimo de la idolatría. ¿Y qué es la idolatría? Es la desconexión total de la luz del Creador y es cuando buscamos la felicidad afuera, cuando buscamos la felicidad en las personas, en un puesto, en nuestra satisfacción personal, en el deseo en la satisfacción de nuestros deseos personales, cuando creo que la comida, que los placeres, que un estatus, cuando en el mismo dinero, porque creo que ahí está mi seguridad y mi felicidad. Todo eso es idolatría. Buscar nuestra felicidad afuera de nosotros. La idolatría nos desconecta por completo de la luz del Creador y para poder realmente aspirar a merecer la luz de las 10 conciencias superiores, el requisito fundamental es desligarnos de esa idolatría. Y por eso, este es el filtro más importante para poder aspirar al final a recibir esa gran luz. Por lo tanto, Moisés tuvo que pasar muchas pruebas para poder merecer a la esposa Yitro y para algo más importante, y también algo muy importante, merecer las enseñanzas de Yitro. Y ese es el secreto de esta porción. ¿Por qué? Si nosotros queremos salir del lugar donde estamos, tenemos que estar dispuestos a reconocer a nuestro Yitro, pero que al mismo tiempo, en su conexión con Moisés, sabe que está esclavizado al mismo tiempo. La porción de Yitro empieza con estas palabras, dice, oyó Yitro, oyó. Y ahí está la clave de esta semana. ¿Cuántas veces realmente oímos? ¿Cuántas veces estamos dispuestos a oír a los demás, a oír a nuestra conciencia, a oír a nuestro Moshe? El verdadero sabio no es el que más sabe, sino el que aprende de los demás. El verdadero sabio no es el que más sabe, sino el que sabe qué hacer a cada momento de su vida. Moisés pasa por un proceso de preparación antes de conocer a su esposa Yitro. Antes de que nosotros podamos obtener nuestra vasija completa, tenemos que estar dispuestos a perfeccionar nuestra vasija. La esposa de Yitro representa la completud total, como lo mencioné, la vasija, la capacidad de recibir toda la luz. Y nuestro trabajo espiritual realmente lo podemos resumir en eso, en que venimos a reconstruir nuestra vasija espiritual para poder estar en posibilidades de contener la luz que todos los días recibimos, pero que no tenemos la vasija para contenerla. Ese es el secreto. Todos los días la luz del Creador está disponible para nosotros, pero somos nosotros los que la bloqueamos, los que impedimos. Para merecer a su hija, Moshe, a la hija de Yitro, Moshe tuvo que pasar por un proceso y es la clave para cualquier proceso de desarrollo espiritual. Yitro le enseñó muchísimas cosas a Moisés, pero la pregunta aquí es, ¿cómo Moisés, que es un ser elevado, iba a aprender de un hechicero, de un idólatra? Para eso se requiere el atributo más importante de conciencia, humildad. La humildad es la gran vasija, el gran nivel de conciencia que nos coloca en la posición de recibir la luz del Creador. Si no hay humildad, nunca estaremos en posición de recibir, porque la humildad siempre nos coloca en la posición más baja, porque abajo es donde estamos en posibilidades de recibir de arriba.
Cuando no tenemos humildad y vivimos en arrogancia de lo que sabemos y nos consideramos sabios, grandes maestros, porque sabemos y dominamos algo, en ese momento no estamos en posibilidades de recibir. Moshe, su primer atributo para poder aprender lo que le enseñó Yitro, que le enseñó muchos secretos desde el liderazgo, desde cómo dirigir y organizar a las masas, a los grupos. Le enseñó la lectura del rostro, la lectura de la mano, le enseñó muchas cosas, pero el punto es que tuvo que haber estado dispuesto a aprender. Porque si no estamos dispuestos a aprender, no podemos crecer ni transformarnos. Así que la lección más importante es que, y que además sin ella no podríamos continuar en el trabajo espiritual, por eso esta porción es un filtro importante. Si no trabajamos esta parte de la humildad, no vamos a estar disponibles para recibir la luz que se aproxima. Necesitamos aprender y practicar la humildad. Y esto es lo que representó la esposa, la vasija de la humildad, Séfora. Y se tiene que ganar. Moisés, nuestra conciencia superior, representa también la capacidad de aprender de los demás. ¿Por qué? Porque la luz de la sabiduría está en todas partes, pero sin la humildad nunca la vamos a recibir. La sabiduría no está solo en el maestro, no está solo en los libros sagrados. Es un error. En realidad, los libros sagrados, los maestros, la función que cubrimos es como la persona que trae una lámpara e ilumina el camino de los demás, pero solo los ilumina. Entonces, el principal ingrediente es, tenemos que tener la capacidad de aprender, pero no podemos aprender si estamos encerrados, ojo, en nuestra propia idolatría y en nuestro propio fanatismo. Idolatría porque creemos que nuestra fuente de felicidad y de conocimiento puede ser solo una, en el sentido de que me aferro a mi conocimiento y creo que eso es lo único que existe, ¿sí? Y el fanatismo que me encierra, de creer que todos los demás están mal y defender a capa y espada mi pequeño mundo de conocimiento. Un verdadero sabio no es el que más sabe, sino el que aprende de los demás, el que aprende de todo. Y por eso dice, oyó Yitro. La vida todo el tiempo nos está hablando. Así que hay que cuidarnos del enemigo de la humildad, que es la arrogancia espiritual. Muchas veces creemos ser expertos en algo y eso nos hace arrogantes y nos está cerrando la puerta a aprender muchísimas cosas más. El ego se manifiesta en esa arrogancia espiritual. Yo siempre he dicho que para poder desarrollar un conocimiento, una sabiduría, hay que meterse de lleno a una enseñanza. Puede ser la Kabbalah, puede ser, no sé, el hinduismo, el taoísmo, en fin, pero métete de lleno. Pero eso no significa que idolatres o te vuelvas un fanático, porque eso va a impedir que aprendas.
La humildad es la vasija que nos coloca en la posición de aprender. Y no va a ser casual. Fíjense, la humildad es la vasija más poderosa y se coloca tanto en la parte inferior, pero también, y no es casual, que la palabra Sinaí, que es donde va a ser revelado los 10 mandamientos, también tenga su connotación en la palabra Sinaí, la palabra humildad. Así que desde el inicio y hasta el momento de recibir, nunca debemos de perder la humildad. ¿Y cómo podemos practicar esa capacidad de aprendizaje? Abramos y escuchemos lo que nos dice un niño. ¿Por qué no aprender de la inocencia de un niño? Un niño cuando se enoja con otro, a los 5 minutos ya están jugando otra vez. ¿Por qué no aprender de esa inocencia? ¿Por qué no aprender de la persistencia de un adulto? ¿Por qué no aprender de los adolescentes esa capacidad que tienen para tecnificarse, para poder estar al mismo tiempo haciendo muchas cosas? Quizás los adolescentes nos enseñan mucho con qué facilidad aprenden hoy en día las nuevas tecnologías. Y ojo, las personas a lo mejor ya de mi generación, si no nos subimos a la tecnología, prácticamente estamos siendo ya considerados la nueva generación de analfabetas tecnológicos. Así como a nuestros padres quizás les tocó ser analfabetas en el uso de las computadoras iniciales, ahora los sistemas informativos y las tecnologías de información están tan desarrolladas que nosotros, quizás los que pasamos de 50 años, estamos por convertirnos en analfabetas tecnológicos. ¿Por qué no aprender también de un anciano? Ya de esa paciencia con la que se mueve, de un anciano que ya conoció que aquellos grandes sueños y logros económicos y de prestigio no eran la felicidad. ¿Por qué no aprender de un indigente, de su capacidad de sobrevivir y de ser feliz en su mundo con lo que contiene? ¿Por qué no aprender hasta de un político, su capacidad de poder ser optimista, de tener una visión? Estoy hablando de un político en un buen aspecto, ¿verdad? Un político que está buscando cómo influir en su sociedad positivamente. Podemos aprender hasta de un criminal. Me acuerdo ahora de una historia que leí en un libro que ahora no recuerdo el autor, que contaba la historia de un sabio cabalista que era consultado por mucha gente, y un día llegó a consultarlo un hombre con su hija que estaba muy enferma de muerte. Y este sabio cabalista, ¿sí?, un gran sabio, y recordemos que los cabalistas, el gran secreto, uno de los grandes poderes que se desarrollan es esa capacidad de ascender a los mundos superiores para poder bajar la luz del Creador. Eso es lo que hace un cabalista. Entonces llega este señor con su hija enferma y, y el cabalista intenta bajar luz de sanación hacia esta joven, pero no lo logró. Y entonces el cabalista sabio le dice: ve por favor al pueblo y tráete a los principales delincuentes. El padre extrañado va y cumple la misión que le dejan, le trae a los delincuentes del pueblo y este sabio los mete en concentración. Y es como logra escalar a los mundos superiores. Y entonces baja una luz de sanación y sana a la hija. El padre todavía le pregunta intrigado: ¿por qué me hiciste traer a estos delincuentes? Y le dijo el sabio: bueno, al subir a los mundos superiores me di cuenta que yo no podría abrir todas las puertas. Y entonces me acordé de estos delincuentes, que ellos son muy buenos para abrir puertas, y lo único que usé fue su talento. Y gracias a ellos pudimos abrir las puertas del cielo, de los reinos, para poder bajar la luz de sanación. Un sabio recurriendo
a las habilidades de un delincuente. ¿Por qué no aprender también de eso? ¿Por qué no aprender de la devoción de un católico? De la persistencia de un testigo de Jehová o de un mormón que le cierran la puerta todos los días en sus narices y siguen en su persistencia. ¿Por qué no aprender de la meditación de un budista o de un taoísta? ¿Sí? ¿Por qué no aprender de una meditación activa de un sufí o el orden que enseña el Feng Shui? ¿Por qué no aprender de la gran sabiduría de la cosmovisión de los mayas, de los aztecas, que tenían la capacidad de ver a Dios en todo? La veían en la luna, veían a Dios en el sol, veían la luz, a Dios en el agua, porque al fin y al cabo tenemos que desarrollar la capacidad de ver a Dios en todos lados. ¿Por qué no aprender de la sabiduría de Confucio, de Lao Tse? ¿Por qué no aprender de la naturaleza? Podemos aprender de una roca, podemos aprender de una planta. Las plantas nos enseñan esa capacidad de poder superar la fuerza de gravedad porque crecen contra la fuerza de gravedad que impulsa todo hacia abajo. ¿Por qué no aprender de la lluvia, del sol? Un sabio siempre está aprendiendo de todo y de todos. Y eso es lo que hizo Moshe. Con su humildad, a pesar de ser una persona elevada y entrenada, aprendió de Yitro, que era un idólatra, era un mago hechicero, pero sin las enseñanzas de Yitro, Moisés no hubiera estado preparado para ascender al Sinai y no se hubiera ganado a su esposa, a la hija de Yitro. Tenemos que tener esa humildad. Ese es el atributo y es la vasija más importante que necesitamos. Recuerda, si hay una área de tu vida en la que no está funcionando, ahí necesitamos primero humildad y decir, aún con lo que sé, aún con mi sabiduría, necesito aprender, necesito corregirme, porque ahí necesito información. Pero si no tenemos esa humildad, no podremos salir adelante. Y entonces no estaremos en posibilidades de recibir la gran luz que nos espera al final de esta porción. Solo así estaremos en condiciones de recibir la luz. Recordemos que Sinaí, su connotación es humildad. Moisés tiene que entrar en humildad para poder estar capacitado para recibir la gran luz que lo está esperando. Así que tengamos cuidados con el fanatismo de nosotros mismos. Y no solo hablo de fanatismo religioso, podemos ser fanáticos hasta de un partido político, de creer que un partido es el mejor y todos los demás están mal. Podemos ser fanáticos de nuestro propio conocimiento y creer que lo que sabemos es lo mejor y que todos los demás están mal. Podemos ser fanáticos de cualquier cosa que creamos, que nos encerremos, que es lo único, lo mejor. Porque todo eso nos limita nuestra capacidad de aprendizaje. A veces escucho a algunos conocidos o amigos que dicen, es que yo soy de la línea del budismo y no abren los ojos a otra cosa. E insisto, hay que profundizar en una enseñanza porque los verdaderos secretos, la verdadera sabiduría de las enseñanzas espirituales siempre está como resultado de un trabajo muy profundo. Pero eso no significa que no abramos nuestra conciencia, nuestra visión de aprender de todo y de todos. Aprender de nuestros enemigos.
aprender de nuestros dolores y nuestras experiencias, aprender del bien y del mal. La luz está en todas partes, pero sin humildad no vamos a recibir nada. Así que muchas veces somos fanáticos de nuestros propios pensamientos, de nuestras propias creencias, y el fanatismo es sinónimo de reducción total de nuestra capacidad de crecer. No vemos más que lo que creemos que es, y eso nos va a permitir prepararnos para merecernos, en el caso de Moisés, para merecer a Séfora, la hija de Yitro, que simboliza que se la puede ganar a través solamente de esa humildad que le permitió a Moisés completar su vasija espiritual. Sin humildad no hay recepción. Así de simple. Así que espero que esta semana, con humildad, veas qué áreas de tu vida no están funcionando y con humildad decidas buscar ayuda. En esta porción se nos enseña la importancia también de la búsqueda de un maestro. Un maestro no te va a decir qué hacer, te va a mostrar el camino con su lámpara para que tú crezcas. Así que esta semana reconozcamos nuestras áreas de mejora y busquemos información, ayuda, como dice la porción, Oyo Yitro. Estemos dispuestos a escuchar, oír con ojos, con oídos espirituales. De lo contrario, nos perderemos el gran regalo de esta semana, que en este momento se está revelando, que son la conciencia de los 10 mandamientos conocidos en la Biblia, que son 10 conciencias impresionantes. Ya veremos después que solo Moshe recibió los 10 mandamientos porque el pueblo israelita perdió la paciencia y cayó otra vez en la idolatría. Cayó en la idolatría porque no aprendió bien la lección. Pero bueno, es mi deseo que te conectes con la conciencia Yitro, con la humildad, para merecer toda la recepción de Matán Torah que se da en este día. Espero tus comentarios. Sé fuerte y sé valiente. Shabbat Tov. Shabbat Shalom para todos. Excelente semana. Si te gustó, compártelo. Si deseas profundizar en los estudios de la Kabbalah más profundos, búscanos en nuestro sitio www.kabbalahaplicada.com. Ahí encontrarás contenidos y formas de profundizar. Shabbat Shalom.